Bueno, pues si les parece bien, vamos a dar inicio hoy a nuestra sesión de estudio. Y hoy traigo en mente, he estado reflexionando mucho sobre los temas que estamos viendo y al punto al que hemos llegado ya y las lecturas que hemos hecho. Y hoy tengo muchas ganas de que podamos leer de conjunto la propuesta de Alejandro Uniquel enlazada con lo que nos propone Efrén Martínez en este texto que escribió hace 20 años. ¿Verdad que es interesante ese dato que nos regaló Marisol? Sobre todo porque me quedé yo pensando que a pesar de que es un texto pues ya antiguo, tiene mucha luz. O sea, realmente hay un entendimiento muy profundo de desde dónde generar la propuesta de rehabilitación, de recuperación, y que está muy ligada con el paquete de ayuda del que habla Elizabeth Lucas, y que también va como tratando de entender la parte que hay que reconstruir, y ahorita les voy a decir por qué reconstruir, y que nos ayuda a entender lo que analiza Uniquel al respecto de la culpa neurótica, ¿verdad? O sea, la culpa neurótica siempre nos va a remitir al pasado, ¿sí? O sea, hay algo que está atorado en el pasado y que muy probablemente no está identificado, no está puesto a la luz de la conciencia de la persona. Entonces, eso es lo que está detrás de las adicciones. Puede ser culpa neurótica, porque la culpa neurótica en muchas ocasiones es lo que está generando miedo, ansiedad, vergüenza, tristeza, frustración, enojo, resentimiento, la experiencia en la vida de no merecimiento, de castigo, de automaltrato. O sea, digo algunas de las características que se pueden presentar en lo que es la amalgama de la culpa neurótica. O sea, es un conjunto de emociones, de sentimientos, de creencias que están ahí embrolladas y que están generando en la persona una niebla. Porque evidentemente eso es lo que está generando también este síntoma de vacío existencial. ¿Verdad? O sea, como poder entender también cuál es la problemática noógena que hay detrás de esto, porque sí implica un proceso de deconstrucción de la identidad, que es lo que también nos plantea Elizabeth Lucas. O sea, cuando dice deconstruir la identidad, pues es desmantelar todas esas creencias a lo mejor que son limitantes, eh, negativas, destructivas, y que de alguna manera le están dando sentido a esa visión, digo, vaya la paradoja, ¿verdad? Cuando digo sentido, pero que le están ayudando a seguir construyendo una vida que esté reafirmando constantemente esas creencias pesimistas, fatalistas, trágicas. O sea, ahí está la parte como psíquica. Sí, adelante, Mayra. Y ahorita que estás hablando de la copa erótica, también es clarísimo que, como dices tú, como es inconsciente y no te das cuenta, no tienes la conciencia de esa culpa neurótica, Ujú, también es inconsciente el autocastigo. ujú. O sea, de alguna forma tú mismo te castigas y también ahí puede ser esta forma, como dijiste ahorita, de destruir la identidad. Entonces se combina con la adicción. Sí. Es que fíjense, o sea, hay también una complementariedad en esto que decíamos de lo no dicho,
¿verdad? O sea, que Efraín Martínez habla de lo no dicho en la dicción y que tiene que ver con esto no reconocido que hay detrás de la culpa neurótica. O sea, lo no reconocido es lo no visto, lo no identificado, lo no traído a la luz de la conciencia. Y que muy probablemente a lo mejor hay recuerdos fragmentados, que muy probablemente a veces no hay ni recuerdos, dependiendo de la experiencia y de la intensidad de la experiencia traumática. Cuando decimos infancias rotas, lo que estamos diciendo es que son infancias que por algún motivo fueron muy intensas desde el punto de vista de el rechazo, el abandono, el maltrato, este tipo de situaciones en donde los niños se sienten totalmente desprotegidos, no vistos, y que hay casos que son muy rudos. Hay de todo, pero hay casos que son muy rudos. Y es también como entender que parte de la condición humana implica que venimos a ser heridos. No hay infancia que no esté herida de alguna manera, ¿sí? Porque si no, entonces la experiencia humana perdería todo sentido. Entonces, entender que una de las condiciones humanas es precisamente ser heridos en la infancia, la mayor parte de las veces por ignorancia, por parte también de los cuidadores principales, pero lógicamente, pues entre más pequeña es la persona, entre menor edad, menor madurez a nivel del sistema nervioso, pues más impacto tiene en el desarrollo de su identidad. O sea, el núcleo de la identidad. Y pues mientras eso esté oculto, es muy difícil que pueda haber un trabajo de ampliación de la conciencia. Mientras la persona no reconozca en un primer momento la necesidad de atención, de ayuda, es muy difícil que eso pueda cambiar. Por eso es que hablamos de casos de personas o que están en la lucha o que han logrado cambiar de manera radical su estilo de vida, pero no como producto de un día para el otro, sino como producto de un trabajo constante, de mucha perseverancia y también de mucho trabajo personal, no solamente por entender la propia historia, no solamente por la introspección para comprender la propia historia, sino también para poder entender la presencia, y lo voy a decir en las palabras de Frankl, entender la presencia ignorada de Dios dentro de nuestra vida. Porque ese libro creo que en ese sentido es muy revelador, ¿sí? De lo que es el inconsciente espiritual. Y que finalmente es lo que está bloqueado también. Por eso es que se me hace bien importante la visión a la que hemos llegado hasta ahora, que es que ya vamos entendiendo la parte fisiológica y quien esté leyendo la generación dopamina, seguramente ya pudo entrar más a comprender la parte del cerebro que está alterada, o sea, la parte fisiológica que está alterada en el funcionamiento del cerebro en cuanto a la producción de la dopamina, particularmente. ¿Sí? Y la dopamina está relacionada con el sistema de recompensa, de gratificación. Y eso inmediatamente nos pone en la polaridad placer-dolor. O sea, acuérdense que funcionamos por polaridades. Placer-dolor. Entonces, lo que alivia es el placer, pero finalmente no podemos estar todo el tiempo en el placer y tiene que haber una compensación también de sufrimiento. Y ahí es donde se hace la descompensación, en ese abuso.
constante de un comportamiento o una sustancia que altere esa relación bioquímica en la generación de la dopamina. Entonces, si hay una parte del cerebro que está dañada, que está afectada, que está desequilibrada, y entre más adictiva es una sustancia o más adictivo es un comportamiento, más complejo se vuelve esa parte de rehabilitación de lo fisiológico que ya tiene también una huella. Y fíjense, aquí yo quisiera tirar el primer mito en torno a las adicciones desde mi punto de vista y con base en las lecturas que he hecho y todo esto y mi experiencia. La adicción no es una enfermedad. Se ha catalogado como una enfermedad, pero no es una enfermedad. Es un trastorno que es distinto. O sea, hay un desequilibrio en la integración de la personalidad de ese sujeto. Tere, Gracias, Mayra. Oye, ¿cuál sería la mayor diferencia entre que no es una enfermedad y que es un trastorno? porque la enfermedad normalmente, o sea, aunque aquí podemos reconocer que hay una parte que está dañada y que puede rehabilitarse a base de mucho trabajo personal, por supuesto. Cuando decimos enfermedad, en el caso de la adicción, yo me refiero como a todo el juicio social que viene junto con esa catalogación, ¿sí? Y finalmente el trastorno es como entenderlo en el contexto en el que es, ¿sí? O sea, claro que es un trastorno de los procesos del pensamiento y su relación con las emociones y la manera en cómo estas emociones se expresan para aliviar el malestar. Ujú. Entonces lo ubicas en el terreno en el que le corresponde. Y cuando decimos enfermedad es como si estuviéramos eh, poniendo una etiqueta tan ruda que la persona está destinada a un destino fatal, irreversible, irremediable. Y creo que esa es la parte a la que me refiero cuando digo no es una enfermedad, ¿sí? Todo el estigma que está detrás de esta problemática, ¿sí? Y que a veces son prejuicios tan duros que, que siguen anclando a la persona que experimenta la problemática en ese estado, porque lo llenan de vergüenza, ¿sí? Y justamente de las emociones que estamos viendo que están enredadas con la culpa es la vergüenza, precisamente. Y vamos a ver de los capítulos que leeremos de generación dopamina, uno de ellos es la vergüenza prosocial, o sea, cuándo podemos aprovechar ese sentimiento que ya forma parte de la experiencia de la persona que ha desarrollado adicciones, cómo podemos utilizarlo a favor de su proceso de rehabilitación y de reintegración de la identidad. Ahorita vamos a ver los elementos que se ponen en juego allí. A ver, las manos, Bruni. Mayra, recuerdo que cuando fuimos a las clases presenciales ahí de Smile, nos dieron una plática, exacto, un señor que tiene como una institución para tratar adicciones Ujú, y él platicó que él era, que tenía adicción al alcohol y platicó un poco su historia. Y recuerdo que él insistió muchísimo en que era una enfermedad. ujú, Y recuerdo porque dijo, ¿por qué a una persona que tiene cáncer no son, o sea, la gente la trata con compasión, pero a la gente que está enfermo de alcoholismo lo tratan con desprecio? ujú. Entonces recuerdo que se me quedó muy grabado eso
O sea, como que él insistía muchísimo en que los pudiéramos ver con la compasión de un enfermo. Pero, bueno, por lo que dices, o sea, más bien sería como de lo del libro que comentas, o sea, las personas que tienen ciertos trastornos tienen como más posibilidad de caer en una adicción. Y por ahí podrías ver la compasión, O no sea, al enfermo, sino a la persona que es más proclive por el trastorno que padece, ¿o no? o sea, los trastornos se desarrollan, ¿verdad? O sea, los trastornos se desarrollan. Por supuesto que también la tendencia o el temperamento pues influye en lo que vamos desarrollando. Y junto con eso pues son las experiencias que vamos teniendo. Acuérdense del valor que tienen las experiencias en el modelaje de nuestra psique. Entonces, sí, o sea, sí, evidentemente hay un trastorno, ¿verdad? Y a mí me parece que tratarlo como trastorno es entenderlo desde el lugar que le corresponde como problemática, ¿sí? A mí no me gusta hablar de las adicciones como una enfermedad, sino como un trastorno, como lo que son, una problemática de la psique, de una psique que puede irse recomponiendo si va reconociendo todos esos huecos que tiene en su psique. Y aquí me gustaría poner mucho el ejemplo de la teoría del queso Gruyère. Yo no sé si alguna vez se las he contado, pero la voy a volver a contar porque creo que viene muy a cuento. O sea, la teoría del queso Gruyère, para explicar cómo es la psique, lo que dice es, en la conformación de la psique, de pronto, pues vamos teniendo experiencias que van dejando hoyos, como en el queso Gruyère. El proceso de fermentación del queso va haciendo que se vayan formando pues hoyos diversos y ningún queso gruyere es igual a otro. Todos son diferentes porque el proceso va siendo único en cada procedimiento, ¿no? Del queso gruyere. Pues lo mismo pasa con la psique. Esos hoyos son los que le dan la unicidad también a la persona. Ujú. No los vamos a poder cambiar, por eso decimos, el pasado es irreversible, ¿sí? O sea, no podemos transformar las experiencias que han sido vividas y que han dejado su huella, como en el queso Gruyère, ese proceso de la vida. Pero en la medida en la que vamos reconociendo las características y la forma que tiene nuestro queso Gruyère, vamos aprendiendo a vivir con eso desde una actitud con sentido, ¿sí? Y desde mi perspectiva, eso no hace a las adicciones una enfermedad, ¿sí? Sino una problemática humana. Por eso hago yo esa diferencia, ¿sí? Porque ¿quién no está marcado por las experiencias que ha vivido? Algunas personas desarrollan adicciones y otras no, aún viviendo experiencias muy similares, ¿sí? O sea, tiene que ver con esto otro que también vemos con mucho ahínco en la logoterapia, que es pues la respuesta que vamos dando a las circunstancias que vivimos y que esa respuesta que damos también está muy ligada con nuestra unicidad. Bueno, espero que esto haya sido un acercamiento a la respuesta eh, y que lo sigamos clarificando, ¿verdad? En la medida en la que vamos también, ahorita quiero profundizar un poquito en por qué se dice infancia rota, Pero, ¿sí? Aira, nomás, a ver, entonces, me gusta mucho esto que dices. Es diferente una enfermedad que una problemática humana. Ujú. La enfermedad no está en nuestras manos, pero la problemática humana sí. Así Entonces, es, le sellas la responsabilidad al paciente que tiene para poder salir adelante de esa adicción, ¿no? No. así es, exactamente, Bruno. Es que de la otra forma lo estamos desresponsabilizando.
Lo seguimos de pronto victimizando y él ha contribuido al problema que tiene, ¿sí? Él ha contribuido a desarrollar esa problemática por las elecciones que ha hecho y por la forma en cómo ha decidido, producto de su ignorancia, manejar el dolor, ¿sí? Una persona que a lo mejor tuvo cáncer o una enfermedad, una artritis reumatoide, una enfermedad de esta naturaleza, que son autoinmunes, sí, también hay un factor emocional ahí, pero son enfermedades que surgen desde lo fisiológico. La enfermedad surge desde la fisiología, desde el funcionamiento de nuestro organismo biológico, en donde a lo mejor a veces sí influye mucho más la parte genética y también el ambiente y la forma en cómo aprendimos a manejar determinados aspectos y factores emocionales. Pero fíjate, estoy diciendo factores. Ujú. Y en el caso del desarrollo de una adicción, detrás de una adicción hay elecciones. Ujú. Cada vez que yo elijo meterme una raya de cocaína, lo estoy eligiendo. Nadie me está obligando a hacerlo. No es un sufrimiento inevitable. Y una enfermedad sí. Eso no quita que no tengamos una mirada compasiva hacia una persona que desarrolló una adicción, ¿verdad? Porque estamos viendo todos los factores que están ahí y la complejidad que esto implica, ¿verdad? En términos de tratamiento, recuperación y rehabilitación. Eh, mm, Mayra y luego Marisol. A ver, yo nomás quiero completar en síntesis la diferencia entre el trastorno y la enfermedad. Una enfermedad tiene una causa identificable y conocida, como una infección o daño estructural, mientras que un trastorno describe una alteración del funcionamiento normal del cuerpo o la mente sin una causa única conocida. O sea, Ujú, los trastornos suelen ser más prolongados y afectan la vida diaria, pero la etiología no está claramente definida como en una enfermedad. ujú, O sea, es justo todo lo que ha explicado Mayra, pero esta es como la síntesis de la diferencia entre una enfermedad y un trastorno. Sí, ujú, como dice Mayra, el trastorno realmente tú sí tú sí pones de tu parte para que se dé, y una enfermedad no. La enfermedad ya viene desde el punto de vista físico, es ujú. algo genético, y en cambio la adicción no, ese es un trastorno. Que sí puede estar influenciada la adicción por un contexto familiar, sí, ¿verdad? Y la parte del factor emocional que podemos encontrar en las enfermedades es un factor porque ayuda a entender la parte emocional que la persona no está resolviendo adecuadamente. Y eso se puede atender, eso, pero eso no va a resolver la enfermedad, Ujú. ¿sí? Simplemente va a ayudar a que la parte emocional contribuya a la actitud frente a la enfermedad. Entonces se vuelve muy diferente el enfoque para el tratamiento también, desde el punto de vista terapéutico, psicoterapéutico. Bueno, muy bien. Marisol, perdón. Sí. Sí, buenas tardes. Básicamente lo que yo quería compartir es lo que dijo Mayra, mamá, ay, sí, que yo había leído o alguna vez había escuchado que la enfermedad es cuando se hay una causa específica, o sea, hay claridad, y el trastorno, o sea, que todo lo que no se puede explicar por qué surge, le dicen trastorno. Y en el Ujú, caso, quiero entender que en el caso de una adicción es porque puede ser cualquier causa el origen de que se provoque esa adicción.
igual puede ser una herida de la infancia, alguna cuestión, ya una carga genética, en fin. Sí, o sea, hay muchos aspectos. Por lo pronto, los que estamos tratando de ver es desde esta perspectiva logoterapéutica de la persona como una unidad tridimensional. Y en la persona tridimensional hay una parte que es fisiológica y nosotros estamos identificando que esa parte fisiológica está relacionada con un circuito de comunicación de neurotransmisores ligado con la producción de dopamina y que regula el sistema de recompensa que tiene que ver con la gratificación, ¿sí? O sea, con la sensación de bienestar, de placer, ¿sí? Que produce alegría, contento, felicidad. Ujú. Entonces, por eso esa es la gratificación, ¿verdad? Pero es una gratificación visto desde el punto de vista fisiológico, está totalmente localizado en una área, ¿sí? Que esa es la que se atiende desde el punto de vista psiquiátrico, ¿verdad? Que se vuelva a hacer esa regulación a nivel de, de ese proceso de comunicación de neurotransmisores. Pero no es todo. Es un aspecto importante, sobre todo cuando hay una adicción muy problemática, ¿verdad? Que sí se necesita de un tratamiento psiquiátrico que la acompañe. Bueno, vamos a, entonces, claro, claro. Y la enfermedad, insisto, sí forma parte de un sufrimiento inevitable, aunque podamos identificar y trabajar con el factor emocional, ¿sí? Pero ya cuando hablamos del factor emocional, pues estamos hablando con un aspecto de la vida de la persona que es sus emociones, ujú, que no es poco, y la forma en cómo las ha venido procesando a lo largo de su historia. Y todo lo que la enfermedad puede venir a enseñarle a través de la experiencia misma que está viviendo producto de esa condición, de esas circunstancias. Y acá, por ejemplo, cuando le entramos a ver desde el punto de vista de las heridas emocionales, ya nos estamos metiendo al terreno de lo psicológico, ¿sí? Que tiene que ver con esta configuración de la que estábamos hablando, que da cuerpo a la identidad de la persona. Porque de alguna manera la herida emocional lo que hace es ponerle una condición, ponerle un aspecto para que pueda empezarse a desarrollar la forma en cómo esta persona va a pensarse a sí misma, va a contarse a sí misma. O sea, cuando hablamos de la identidad es qué es lo que yo digo de mí cuando hablo de mí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo digo de mí cuando hablo de mí ante los demás? O sea, ¿cuál es esa narrativa? Y también, ¿cuál es esa narrativa que va hacia adentro? ¿Qué es lo que me digo a mí cuando hablo conmigo? Y cuando hablo conmigo, ¿cómo es este diálogo interno, verdad? O sea, ¿cuáles son las voces? ¿Quiénes son los participantes? ¿Y cómo se fragua esa relación y cómo doy cuenta yo con mis acciones, con mis palabras, con mis emociones, con mi manera de estar en la vida, cómo lo traduzco, ¿verdad? Al exterior. Esa es la parte psicológica de la que implica cuando están presentes las heridas emocionales, porque nos van dando como definiciones, pequeñas definiciones, ¿verdad? O sea,
pequeñas definiciones sobre quiénes somos. Y a partir de ahí nosotros ya vamos completando, le vamos poniendo, quitando. Y la idea de un proceso de reconfiguración o de reintegración de la identidad es volver a armar una nueva narrativa que se quede con lo mejor de la experiencia vivida, ¿verdad? O sea, en eso consiste el ir sacando la mejor versión de uno, precisamente. Entonces, las heridas emocionales están muy ligadas con todo eso, por eso es que son tan importantes de a veces comprender y acabar de sanar, de integrar, ¿verdad? O sea, pensar el proceso de sanación como un proceso de construcción de la identidad, pero también para volverla a integrar. A ver, y por ahí levantaron la mano, Mari, ¿ya la bajaste, ya no? Sí, Mayra, es que ahorita que estábamos, bueno, que estaban hablando de enfermedad y trastorno, yo escribí algo y no sé qué me puedes decir al respecto. Mira, escribí una enfermedad puede o no originarse desde lo fisiológico y un trastorno desde la elección. Sin embargo, no son un destino. En ambos casos, se puede trabajar la voluntad para nuevas elecciones y mejorar, y en el mejor de los casos, sanar. A lo mejor, si hablamos de una enfermedad, diabetes, no sé, crónica, Claro. claro, hay cosas que hay un deterioro en la parte física. Sin embargo, aún así, no son un destino. Puedo, yo paciente crónico, trabajar en esta enfermedad, ¿sí? Y pues caminar con ella y precisamente yo no soy la enfermedad, ¿no? Esa enfermedad me acompaña, pero caminar con ella y tratar de vivir lo mejor que se pueda con esa voluntad. Y en el caso del trastorno, de la adicción, de lo que fuera, también hay que hacer nuevas elecciones con la ayuda, ¿no? Para reparar todos estos daños en nuestras dimensiones y en el mejor de los casos, sanar. Sí, no, totalmente, claro, evidentemente, así es. O sea, con mayor razón cuando se trata de enfermedades crónicas, ¿verdad? O sea, la voluntad, el cambio en el estilo de vida, todo eso supone una calidad para la persona y ese es el factor emocional que a veces es el que contribuye para la que la persona acepte su enfermedad crónica y aprenda a vivir con ella desde un mejor lugar. Y ese es el factor emocional que insisto que ayuda, ¿sí? O sea, trabajarlo, ¿verdad? Fíjate, muchas de las veces la forma en la que a la persona se le da el diagnóstico, el que fuera, no precisamente un diagnóstico terminal, sí, causa un impacto muy grande en la psique del paciente y a veces no hay esa calidad o esa parte humana del médico que realmente pueda hacerle ver a la persona que, bueno, sí hay la que sea, la enfermedad que sea, ahí está el nombre, pero eso no le va a dar el destino. Digo, a lo mejor con el transcurso de los años, no sé, una enfermedad crónica, la diabetes otra vez, ¿no? Termina en una insuficiencia renal, no lo sé, pero finalmente pueden pasar muchas cosas en el camino y el paciente puede actuar desde esa elección, desde esa voluntad y tener mucha calidad en el proceso. Ujú, sí, totalmente, ¿verdad? Y esa es la idea, porque finalmente también, pues todo proceso de rehabilitación en el caso de los trastornos por adicción a sustancias o a comportamiento, pues también dejan su huella, ¿verdad? O sea, también el cambio en el estilo de vida se vuelve muy importante. Sí, o sea, el cambio en el estilo de vida es clave para que la persona pueda definitivamente, pues, volver a plantearse la vida desde un lugar libre de sustancias, libre de consumo. Y Ujú. digo libre de sustancias, pues no, porque finalmente tampoco puedes vivir aislado, ¿verdad? Sino que puedas estar en los lugares sin necesidad de que el hecho de que esté al alcance signifique para ti el consumo, ¿verdad? O sea, ese es el aprendizaje de fondo en estos casos, ¿verdad? O sea, tiene mucho que ver con cómo vamos transformando la conducta
Y creo que lo mismo supone también cuando nosotros hablamos del diagnóstico alterno. Cuando decimos el nombre, lo que estamos haciendo es a veces poner una etiqueta. Y eso es precisamente lo que implica el diagnóstico alterno. No es que yo no me dé cuenta de lo que pueda estar pasando, pero eso no te determina, ¿sí? O sea, lo observo, pero no lo doy por hecho, como si ese fuera tu destino, exactamente. Ujú. Porque aún en situaciones de enfermedades terminales, de enfermedades crónicas, de trastornos de adicción por sustancia o por comportamiento, finalmente también la persona decide la actitud con la que quiere enfrentar eso, ¿verdad? O sea, aún Claro. ahí. Fíjate que, por ejemplo, yo le digo al paciente cuando llega conmigo por un dolor o en X órgano dentario, ¿no? Le digo, ¿le gustaría que el dolor desapareciera, que el diente volviera a estar como antes estaba? En fin, sí. Le digo, mire, generalmente como pacientes queremos un buen resultado por parte del médico, pero los médicos, en este caso yo como dentista, quisiera también un buen resultado por parte del paciente. Entonces se necesita la responsabilidad y la voluntad mía, porque voy a hacer el trabajo, pero suya, porque usted es el dueño del diente y de toda su boca y todo el trabajo lo va a hacer usted. Ujú, Sin ujú, embargo, para que haya un resultado, necesitamos trabajar las dos voluntades. Necesitamos trabajar a la par para que en determinado número de tiempo esté el trabajo resuelto y que usted tenga un mantenimiento, un estilo de vida preventivo y que venga a la consulta. Porque a veces queremos que en una hora resolvamos una patología que se ha desarrollado en años y no puede ser. Entonces, trabajemos ambos para el mismo objetivo y vamos a ver resultados. ujú. Ujú, Lo mismo pasa aquí, o sea, una adicción no nace de un día para el otro, ujú. ¿sí? Por eso no nace de un día para el otro, sino que se va construyendo, se va desarrollando. ¿Mm? Gracias, Mayra. No, a ti, a ustedes. Rosy, por ahí habías levantado la mano. Sí, Mayra, pues escuchando esta parte de la enfermedad, pues me entró la duda, ¿por qué se cataloga como enfermedad la adicción, las adicciones en general? Como que se me ocurriría un poco por el rechazo que tienen, no sé, al inicio de todo, la sociedad, de su familia, no sé, para que haya un poquito de compasión por ellos, porque son rechazados, o no sé, o sea, la pregunta sería, ¿por qué se ha catalogado a nivel un poquito, pues, general? O yo tenía esa idea muy marcada, que era una enfermedad, las Ujú, adicciones. ujú. Mira, desde donde yo lo he ido entendiendo poco a poco, es porque en un principio, si se acuerdan cuando vimos la parte del origen de las adicciones, vemos que es algo que se empezó a comprender como adicción problemático, digamos, a finales del siglo XIX. Y entonces se estudiaba desde el punto de vista médico. ¿Mm? Y desde el punto de vista médico tiene una explicación, o sea, hay una parte fisiológica que está afectada. Ujú. Y también en muchos casos era explicado desde lo genético, que lo genético tenía una influencia fuerte en el desarrollo de una adicción. Ujú. Conforme se ha ido avanzando en el estudio de las adicciones, empezando desde el siglo XIX a finales, que es cuando más o menos se empieza a ver como todo este asunto problemático que generan. Pero fíjense, todavía en la Ciudad de México a principios del siglo XX, en los años 20, se vendía cocaína en las farmacias como analgésico, no como se vende ahora. A ver, también ha habido otros procesos, ¿sí? O sea, también la farmacéutica ha cambiado mucho. O sea, lo que les quiero decir es, se ha entendido como una enfermedad porque al final, como se vuelve uno dependiente a una sustancia, producto de una necesidad física,
se explica entonces como una enfermedad. Y de alguna manera lo es. El problema es todo el estigma que hay detrás de esto y que al final como que pareciera que estás destinado a padecerlo, cuando no, tú puedes sanar las adicciones. Hasta ahora se cree que para poder vivir libre de adicciones significa que no vuelvas a consumir nada, que vivas en total y absoluta sobriedad. Y no. Hay otros estudios que demuestran que no, que las adicciones se sanan, pero que lleva tiempo, mucho tiempo. Ujú. Entonces, por eso, yo me imagino que tiene mucho que ver con eso, ¿sí me explico? Por el tema de lo fisiológico, porque sí hay una parte que tiene que ver con una alteración bioquímica. No, sí, y me entró esa duda porque, bueno, yo he visto en películas que hasta para desintoxicar, pues les dan un Así es. medicamento, ¿no? O sea, para inhibir ese deseo que tengan o como bloquear esa conexión de estar ahí. Entonces les dan un medicamento. Entonces también digo, pues sí, también tiene algo de médico, ¿no? O sea, o sea, algo Sí. de enfermedad, vaya, para controlar o poder sacarlos en un momento dado, ¿no? Con esta condición que tú dices que no necesariamente tienen que dejar de consumir, cero consumir, ¿no? Que es de lo que Bueno, se tratan muchos tratamientos, vaya, ¿no? ahí hay sustancias que sí definitivamente son, hay que renunciar a ellas definitivamente, ¿verdad? O sea, Ujú. todas las que son altamente adictivas, por eso la Adictivo. clasificación que les dan de verdad. Sí. O sea, las que son Ujú. altamente adictivas son, esas sí, sí, definitivamente, si desarrollaste una adicción a esas sustancias, sí las tienes que dejar definitivamente, ¿verdad? Eso Ujú. sí. O sea, Ujú. depende. Sí, Ajá. sí, claro. Ujú. Sí, gracias, Me Mike. refiero, por ejemplo, a lo mejor, y también depende, a lo mejor el alcohol, el tabaco, ¿sí? Hay gente que se fuma un cigarro o dos cigarros al día y ya, con eso tuvo, o un cigarro al día y ya. O fuma de vez en cuando, ocasionalmente. Le gusta, lo disfruta, ¿sí? O sea, como también entender que hay personas que tienen esos pequeños placeres, pues como el que le gusta el pecadito del pastel dulce, ¿verdad? Que se comen así su medio litro de helado. Son pecaditos, digo yo, así como, pues, o sea, son gustos. El tema es, por eso yo decía al principio del círculo, o sea, reconozcamos cuáles son nuestras pequeñas tendencias adictivas. Todos tenemos ciertas tendencias adictivas. La cosa es cómo las vamos integrando a nuestra vida y las convertimos en pequeños momentos de placer, pero que no nos hagan esclavos. El tema con la adicción es que nos convertimos en personas que viven al servicio del consumo, Ujú. ¿sí? Y no el consumo para disfrutar un momento, para generar alegría, para disfrutar un juego, para disfrutar un brindis, ¿sí? O sea, a eso es a lo que voy con el tema de que hay algunas que sí puedes convivir con ellas, ¿verdad? Jugar cartas, jugar un videojuego, consultar las redes sociales, pero las que sí son sustancias altamente adictivas o comportamientos altamente adictivos, bueno, a eso sí tienes que renunciar, pero es la gente, por ejemplo, cuando tiene adicción a la comida, pues no va a dejar de comer, ¿verdad? Te- entonces, tiene que aprender a tener una relación diferente con la comida. O una persona que desarrolla un comportamiento adictivo hacia el sexo. Tampoco es que vaya a tener que vivir sin tener sexo nunca más en su vida, ¿verdad? Sino que más bien va a tener que aprender a relacionarse con su sexualidad de una manera diferente y con la sexualidad que implica la relación con el otro. El caso de las sustancias es diferente. Ujú. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Tere? Sí, yo que quería comentar nada más que con esto de trastorno.
y enfermedad, mi mamá, por ejemplo, siempre lo definía como una enfermedad, ¿no? Y ella me decía, es que yo soy una enferma alcohólica. Y sinceramente, a mí yo como que me costó muchísimo entenderlo siempre, porque era como justamente lo estás dejando como que yo no soy responsable y la responsabilidad es de mi cuerpo y hablaban hasta de una alergia que en el hipotálamo y bueno, muchas cosas, pero justamente creo que es una manera de no hacerse responsable. Y ahorita buscando aquí alcoholismo y busqué alergia al alcohol, dice claramente el alcoholismo es un trastorno por consumo del alcohol que afecta el control de la ingesta, mientras que la alergia al alcohol es una intolerancia. O sea, que son cosas distintas un poco en lo Ujú. que muchas veces se justificaba la parte de la enfermedad. Sí, exactamente. Y entonces creo que también el ir cambiando nuestro paradigma para entender las adicciones me parece que es muy importante. O sea, cuando digo paradigma es, uno, no pensar que a todos los sujetos que han desarrollado adicciones les funciona el mismo tratamiento. O sea, eso no es así. Ha habido grandes descubrimientos metodológicos con respecto al tratamiento de las adicciones, definitivamente, y Alcohólicos Anónimos, en ese sentido, es la metodología que vino a poner como un poco de resultados exitosos para la atención del problema del alcoholismo y otras dependencias, ¿sí? Pero hoy en día hay muchísimas más metodologías que a veces, y creo que la parte que a mí me parece importante todavía de Alcohólicos Anónimos, a pesar de que hay cosas que no comparto en su totalidad, es que saben que es un trabajo constante y que va a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no se resuelve con 3 meses de internación ni de internamiento. Que cuando una persona tiene un problema serio de adicción a una sustancia altamente adictiva, 3 meses es tan solo un proceso de desintoxicación. Es apenas el inicio de la recuperación. Y hay muchas metodologías actuales que con 3 meses creen que ya está el problema resuelto y no. Es mucho más complejo que solamente la desintoxicación. Ya el proceso de rehabilitación es el que sí me parece que en ese sentido Alcohólicos Anónimos ha puesto el modelo de esa continuidad en el seguimiento, ¿verdad? A través del grupo semanal y también en ocasiones pues la terapia individual, ¿verdad? O sea, el acompañamiento de terapia individual, grupo, eh, a veces también el trabajo con psiquiatra, terapia individual. O sea, hay muchas formas de hacer el trabajo, pero lo que quiero dejar en claro es que lleva tiempo y que en el proceso de recuperación las recaídas son inevitables. Aquí es qué se hace con las recaídas. Ujú. ¿Cómo atendemos la recaída? ¿Desde qué perspectiva? Porque ya la persona va a tener un momento de sensación de fracaso profundo. Ujú. Y sin embargo, esta recaída puede ser una oportunidad enorme para que dé otro gran salto en su camino de rehabilitación y recuperación. Ujú. Y creo que ahí es donde me parece a mí que las intervenciones a veces no son tan precisas, tan cuidadas, y que es cuando realmente el paciente necesita mucho mayor atención constante. Ujú. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación apenas comienza, y que esa es la parte del texto de Efrén que me gusta mucho,
No sé si se acordarán cuando él explica ahí que después de la desintoxicación es cuando se empieza a desbloquear la dimensión espiritual. Por eso les digo, apenas comienza el proceso de rehabilitación. ¿Sí? Y dependiendo de la sustancia, dependiendo de cada caso en particular, es como va a ser también su proceso de rehabilitación y de crecimiento a lo largo del tiempo que le va a llevar a hacerlo. Ujú. Entonces, esa parte del texto de Fren me parece de enorme lucidez, ¿sí? O sea, porque finalmente, ¿qué es lo que hace la sustancia? Nubla el entendimiento, nubla el entendimiento. O sea, la persona no piensa bien, hay una distorsión de las emociones. Y fíjense, como está anclado a un sentimiento del pasado, esta es la parte que nos explica con mucha claridad Uniquel, la culpa neurótica, como está anclado a una experiencia del pasado, lo que busca reproducir inconscientemente es ese dolor. Es una paradoja. Ujú. Es una paradoja, pero eso es lo que nos hace caer en estos comportamientos cíclicos. Por eso es que son comportamientos neuróticos. Queremos evitarlo, pero en la medida en la que lo queremos evitar, más lo repetimos, más lo reproducimos, más lo hacemos. Entonces, en la medida, fíjense, una recaída, finalmente una recaída lo que está implicando es eh, volver al mismo patrón desde el cual yo me narro mi historia. Ujú. Y si yo ya me compré el saco de que soy un alcohólico, de que soy un problemático, de que soy esto, de que soy el otro, y lo traigo todo bien puesto en las espaldas, o sea, cuando digo en las espaldas es no lo veo, pero ahí lo traigo puesto, ¿sí? Cuando viene la recaída son esos pasitos que doy a veces para atrás, porque esta avanzada que estoy haciendo hacia adelante me da miedo porque no sé quién ¿Cómo soy. estás? Qué gusto, hola, ¿cómo estás? Espérame, déjame cerrarle a Bruni que dejó el micrófono prendido. ¿Sí? O sea, en el avance que vamos haciendo de la recuperación, vamos deconstruyendo nuestra identidad y nos vamos desconociendo. ¿Quién soy si no tomo? ¿Quién soy si no consumo? ¿Quién soy si ya no estoy en este estado alterado que me hace conectar con la gente y me hace sentir todas estas sensaciones? O sea, nos estamos quitando un ropaje y de pronto verse uno desnudo, dices, ay, nanita, qué frío. ¿Ah? O sea, no me había visto yo este cuerpecito, ¿sí? O sea, nos empezamos a ver al desnudo, sin ese ropaje. Porque finalmente, aunque sea un comportamiento destructivo, hay ganancia. A ver, ¿qué dices por aquí, Marisol? Me hace pensar en asuntos inconclusos, concepto de Gestalt. ¿A qué te refieres con eso? Sí, cuando dices en esta parte paradójica que uno se queda anclado en el pasado y que va repitiendo Mm. esa parte del asunto inconcluso que se usa mucho en Gestalt, Ujú. de que uno va repitiendo de manera, ay, es que no quiero usar la palabra errónea o equívoca, esos patrones, ¿no? Sí, exactamente.
exactamente, porque finalmente lo que hace la persona, o sea, cuando hablamos de infancias rotas, es que son infancias que de alguna manera fueron muy traumatizantes para los niños, ¿verdad? O porque experimentaron un miedo muy intenso durante un momento específico o tuvieron periodos en donde experimentaron miedo con mucha intensidad, ¿sí? Y que de alguna manera, para sobrevivir, nunca acabaron de concluir la experiencia traumática, no fueron validados, no fueron contenidos emocionalmente, no fue visto su dolor, no fue acompañado. Eso es lo que no está concluido. Ese es el asunto que está inconcluso. El evento traumatizante no fue validado como tal, ¿sí? Claro, entre más pequeño por eso es que entre más pequeño eres, cuando vives un evento traumatizante, más queda en la impronta, porque menos madurez tienes para enfrentar la situación. Entonces, claro, esa es la parte que desde el punto de vista terapéutico, cuando estamos trabajando ante una situación de un evento traumatizante y vamos a conectar con eso, lo que vamos a hacer es ayudarle a que termine ese proceso inconcluso. O sea, lo vamos a validar, a contener, a acompañar, a acompañarlo en el proceso de autorregulación emocional para que acabe de liberar ese dolor que se quedó atrapado, ¿sí? En una culpa neurótica. Porque detrás de una culpa neurótica lo que hay es dolor, ¿sí? Un dolor que no tuvimos permiso para sentirlo. Ujú. Ahora, no todas las personas que han tenido infancias rotas van a desarrollar adicciones, ¿verdad? O sea, este es un tema que hay detrás y que hay que ver y que hay que trabajar porque es necesario sacar a ese niño asustado del rincón, ¿sí? Porque ese es el niño que se está portando mal, ¿sí? Que se está portando mal consigo mismo. Entonces, si se fijan, es un trabajo muy bonito, porque en realidad, pues la persona tiene que vivir un proceso de un profundo autodescubrimiento para que entonces cuando vengan estas preguntas de quién soy cuando no bebo, quién soy cuando no consumo, quién soy cuando no soy el alma de la fiesta, o sea, todas las cosas que se reafirman cuando está con esos ropajes. Ujú. Empiece a encontrar respuestas, ¿verdad? O sea, respuestas a quién es sin esos ropajes. Y entonces pueda ir sosteniéndose en esa voluntad de sentido como motivación primaria, ¿sí? Por eso lo del paquete, por eso quería unir, me interesaba mucho como unir estas tres lecturas y la cuarta, ¿verdad? La de la generación dopamina también, porque ahí creo que entendemos muy bien esta parte de lo fisiológico. Y entre más adictiva es una sustancia, más dañada está esa parte. Entre más adictivo ha sido un comportamiento, más dañada está esa parte. Por eso es que no se puede tratar el tema de las adicciones desde un
desde una metodología general. Debe ser desde una metodología particular, o sea, hecha a la medida de la persona, desde la unicidad. Entonces está, porque también otra parte que se me hace muy bonita del texto de Fren es cómo integra el trabajo con los valores, o sea, cómo a partir de que se empieza a desbloquear la dimensión espiritual, o sea, una vez que se desintoxica, entonces la persona empieza a tener acceso a su dimensión espiritual. Ujú. ¿Sí, Marisol? Sí, o sea, mencionando a este friend, por ejemplo, él aquí en su programa, él sí Ujú, habla de que el programa que hay en su clínica son 12 semanas, ujú, pero que sí es totalmente personalizado, o sea, hablando desde la unicidad. O sea, voy a leer aquí esto que dice, buscamos la raíz del problema, no solo el síntoma. Más allá de aliviar síntomas como la ansiedad, la depresión o la dependencia, trabajamos en las causas profundas de cada caso. Profundizamos en la historia de vida del paciente para comprender sus experiencias, patrones de pensamiento y emociones que han sostenido su problema, permitiendo una transformación real y sostenible. No nos quedamos en la punta del iceberg. Y en esto que habla de o sea, personalizar todo, dice, cada persona es única y su proceso terapéutico también debe serlo. Pues aquí diseñan planes de tratamiento adaptados a la historia, necesidades y ritmo de cada paciente, asegurando que reciba la atención más adecuada para su bienestar emocional, su desarrollo personal y su estabilidad a largo plazo. ujú. Y bueno, aquí habla de que hay una eficacia de un 75%. Digo, porque siempre dice va a haber recaídas. Ujú. Mira, Y también aquí algo bien importante, habla mucho del involucramiento de la familia. Aquí ujú, no es de que te dejo al paciente y nos vemos. O sea, tiene que estar la familia presente siempre, siempre, siempre. Que si no va la familia, pues llévate a tu familiar. Ellos no se hacen responsables. ujú. Ahorita voy a hacer algunos comentarios en torno a esto, pero se me hace interesante. Bueno, claro, y lo vi que lo estás leyendo del folleto, ¿ah? Ujú. Mayra, no se oye. Por lo que estamos leyendo, y yo ya voy bastante adelantadita con la generación dopamina, Ujú, creo que, por ejemplo, esto que propone Marisol o Efraín Martínez me parece muy bien, pero lo que sí creo que es bien importante es que la dopamina, para que se equilibre en que ya la respuesta ya no sea tan necesaria, no es tan rápida. En 3 meses es imposible. Es imposible que una persona de una adicción se cure en 3 meses. Yo pienso que necesita un tiempo de un acompañamiento, de tener una conciencia clarísima de que tiene que trabajar esta parte para que su dopamina, de cómo se maneja en el cerebro, llegue a un equilibrio normal. Porque si eso, por ejemplo, no lo tiene como muy claro, pues es muy fácil que recaiga y que recaiga y que recaiga y que recaiga, aún después de un tratamiento así. sí. Es lo que yo pienso por lo que dice esta persona, Sí, sin embargo, él hace referencia que en otros lugares es un mes, él es 3 meses, pero algo bien importante aquí, esa puerta abierta. No, o sea, la persona ahora sí es libre y responsable de estar ahí o no. Y claro, es parte del proceso, porque es un proceso que no nada más son las 12 semanas, es más allá, como dice Mayra. Ujú. Ujú. Mira, yo definitivamente a mí me parece que la mayoría de los modelos tienen esta condición del mes a 3 meses, ¿sí? Es como están diseñados casi todos los modelos de intervención en adicciones. También en el DIF son así, ¿sí? Eh, sí, sí.
O sea, cuando estamos hablando de una intervención en crisis, en el caso de las adicciones, también hay crisis, Sí, también. ¿sí? Y entonces este modelo de intervención es un modelo de intervención en crisis para adicciones que han llegado a a un nivel de problema alto, ¿sí? En donde o la familia ya no aguanta a los hijos o al papá. O sea, casi siempre en estos casos, por eso lo de la puerta abierta es importante, porque casi siempre los llevan. Cuando es un modelo de intervención en crisis por adicciones, difícilmente es la persona la que está eligiendo el tratamiento. Es Ujú, casi siempre porque es llevada, porque está en una crisis. ¿Mm? Entonces, sí, son modelos que están basados en un modelo de intervención en crisis, pero como todo modelo de intervención en crisis necesita seguimiento. ujú, Ujú. Porque si no se da ese seguimiento, la persona puede volver a recaer y 3 meses todavía no han sido lo suficientes como para instalar en la persona nuevos hábitos. ujú. Necesita mucha reafirmación y acabar de entender y acomodar su historia para que ese evento traumático que marcó el desarrollo de su identidad pueda quedar libre, ¿sí? También me parece importante decir otra cosa al respecto, ¿sí? No perdamos de vista que también estos modelos de intervención en crisis son negocios, ¿sí? O sea, también tienen una finalidad de venta, de promoción. Eso no quita que no sean eficaces. Ujú. Pero también me parece que hay que tener una mirada crítica, porque entonces no estamos siendo coherentes con lo que implica entender este paradigma de la logoterapia de que somos seres en proceso. Y como seres en proceso, reconstruirnos nos lleva tiempo. Una persona a lo mejor que estuvo viviendo su vida con el tema de los consumos y que le llevó a desarrollar esto a lo largo de varios años, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo vivió así? Hay personas que te dicen, pues ya empecé a desarrollar la problemática más seriamente los últimos 5 años, pero llevo así más o menos 18, ¿sí? A ver, entonces, 18 años que has venido viviendo así, ¿los vas a transformar en 3 meses? No, no nos confundamos. O sea, porque creo que si no, entonces lo que estamos vendiendo son promesas de humo. Ujú. Son promesas de humo y creo que justamente esta época lo que necesita es que las personas que promovemos el desarrollo humano intentemos en la medida de lo posible ser coherentes, ¿verdad? O sea, si somos seres en proceso, es porque nos la vamos a pasar una buena parte de nuestra vida, si no es que toda nuestra vida, resolviendo cositas. Cuando llegamos a estas problemáticas tan profundas como es un trastorno por adicciones, déjenme decirles algo. No llega uno así de un día para el otro y por qué la quieres reparar de un día para otro. ¿Cómo? ¿Verdad? Se me hace muy difícil, A ¿sí? mí de broma me dice mi papá, a ver, si te tardaste un año en engordar, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en bajar de peso, no? Así es, Marisol, exactamente. Y casi siempre es mucho más fácil subir, es más fácil emproblemarse que desemproblemarse. Ujú. O sea, cuesta más trabajo bajar los 10 kilos que subirlos, ¿no? O sea, los subes a lo mejor en 2, 3 meses y bájalos
te va a llevar a lo mejor, híjoles, unos 2 años o a veces hasta más. ¿Sí? Ahora imagínate esto. Entonces, creo que es importante como ir entendiendo desde mi perspectiva, y eso lo vamos a ver a más profundidad en el módulo 3, para qué va funcionando cada modelo de intervención y cómo también a veces, aunque no nos dediquemos a la atención de personas con temas de adicción, que no sea nuestro perfil, pues, pero que sí sepamos orientar adecuadamente si nos consultan, ¿verdad? Que sí sepamos dar una orientación adecuada y que tengamos un entendimiento claro de cómo son los procesos de recuperación y de rehabilitación y para qué va sirviendo cada tipo de modelo. Ujú. Ujú. Bueno, y hay personas que realmente va a ser una lucha el salir adelante muchos años, pero van teniendo cada vez momentos de mayor eh, desintoxicación. Mayra, por favor. Sí, yo también pienso que también ahorita tiene mucho que ver la cultura, que ahorita todo lo quieres rápido, todo quieres que se solucione inmediatamente. Y cuando todas las cosas que tienen que ver con el ser humano no son así. Yo creo que todas las problemáticas del ser humano, cualquiera, independientemente de las adicciones, necesitas paciencia. Ujú, Necesitas paciencia porque son a veces aprendizajes, como dices tú, de un tiempo largo y cómo cambiarlo de la noche a la mañana no es posible. Eso pasa muchísimo también en terapia, que la gente va a terapia dos, tres veces y ya quiere cambiar totalmente, pues no es posible. La modificación de actitudes lleva su tiempo, por eso es importante, más en una persona que ha tenido esta problemática, de como terapeutas seguirlos reafirmando, reafirmando en esos nuevos comportamientos que les está costando trabajo hacerlos. ujú. Y Sí, creo que sí, sí creo que es parte de esto que decía Marisol, de que las clínicas en 3 meses salen, sí, porque ese es su objetivo de ellos, sacarlos del problemón de repente, pero tienen que tener una continuidad. Por ejemplo, en Monte Fénix tienen que seguir yendo a terapia. ujú. Entonces, por eso sí yo creo que cada persona es diferente y por supuesto la que tiene el problema de la adicción, pues todavía es mucho más complicado, ¿no? Que otro Sí. tipo de problemáticas. Lo que decíamos que hace que se vuelva muy problemática es la comorbilidad, ¿sí? Ujú. Que normalmente en una misma persona conviven muchos trastornos, o sea, hay varios aspectos que están afectados, ¿verdad? Y entonces hay que ir identificando todo esto. Ir a las causas profundas. Este es otro asunto que se me hace interesante que pone sobre la mesa Marisol. Las causas profundas, fíjense, esta tesis de la persona frankliana, somos seres en proceso. ¿Eso qué significa? Que cada etapa de nuestra vida, por los retos existenciales que cada una de estas nos va implicando y la forma en cómo también vamos desarrollando nuestra identidad, nuestra personalidad, vamos generando aprendizajes, vamos adquiriendo mayor conocimiento de nuestra experiencia de la vida a partir de las cosas que vamos viviendo. Llegar a veces a las causas profundas de nuestra problemática nos puede llevar muchos años, ¿sí? No estamos listos a veces para ver las cosas que más nos han dolido a las primeras de cambio. Llegar a las causas profundas a veces nos lleva muchos años. Llegar al dolor, ¿sí? Porque el dolor es en capas. Vamos poquito a poco profundizando en él. Entonces, cuando hablamos de situaciones, de eventos traumatizantes, ¿sí? Infancias traumatizadas, para que una persona que decide ir a terapia logre tener a veces la suficiente confianza
en el terapeuta, en sí misma, en lo que está viviendo. A veces para que toque a su niño interior herido, No, no se da en la primera sesión, no, qué esperanza. ¿sí? O sea, a veces lleva un tiempo considerable para que se vaya poco a poco abriendo la persona y vaya realmente quitando todo el blindaje que trae en el corazón. Y les voy a decir una cosa, si algo traen los adictos es blindaje. Están blindados desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos. Están en muchos casos totalmente insensibilizados ante su propio dolor. Ujú. Entonces, por eso es que a veces creo que debemos ir comprendiendo lo que implica también la logoterapia como modelo de intervención psicoterapéutico, ¿sí? Porque cuando decimos somos seres en proceso, es porque a lo mejor hasta los 60 años voy a ser capaz de tocar lo que viví a los 5. Y eso no quiere decir que a lo mejor si desarrollé una problemática de adicciones, no quiere decir que a lo mejor desde que tuve ese modelo de esa intervención que me sacaron del problema, empecé una lucha conmigo mismo y he ido transformándome poco a poco, pero a lo mejor hasta los 60 soy capaz de llorar eso que estuvo encerrado dentro de mí por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque los 60 me han venido a confrontar por esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Porque hay etapas de la vida que particularmente son casitas de espejos, ¿sí? Y las casitas de espejos son una chulada, porque te volteas para un lado y ya te viste, te volteas para el otro lado y ya te viste también. Y a veces ese estarte espejeando tanto es lo que te permite realmente lograr llegar a tocar ese dolor. Porque también ya la persona ha vivido otro proceso muy importante que tampoco se hace rápido. Por eso yo siempre utilizo la palabra filigrana. La reconstrucción de la autoestima es un trabajo de filigrana. La filigrana, ¿han visto cómo es? Es un trabajo delicadísimo, finísimo, ¿sí? De una maestría en el manejo de los metales y de los instrumentos, del cincel. Bueno, para que ese hombre a los 60 años realmente sea capaz de abrir su corazón de esa forma para tocar el dolor, es porque ya logró aprender a cuidar su autoestima. O sea, nos va a llevar el tiempo que nos va a llevar. Y creo que a veces eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender, porque también hay otra cosa que me doy cuenta que nos pasa. Bueno, uno es acabar de entender. Una condición de la experiencia humana es que sí o sí, toda persona que fuimos regaladas con este don de la vida, vamos a ser heridos y venimos a sanar esas heridas. Es así. Y a cada quien nos va a tocar las nuestras, que van a estar relacionadas con las de nuestra familia, lo tuyo, lo mío y lo nuestro. ¿Sí? Entonces, decir una infancia rota no es señalar a unos cuantos, es hablar de que es parte de la condición humana venir a ser heridos. En eso consiste la experiencia humana. Entonces, no es señalar unos cuantos, es reconocer esa condición y poder observar a aquellos que en el devenir de su historia y de sus elecciones desarrollaron adicciones.
y otros habrán desarrollado otras cosas. Pero por eso Stan Lepp dice, todo ser humano tiene una tendencia al comportamiento adictivo. ¿Sí? O sea, como diciendo, aquí nadie está exento de esto. Ujú. La cosa es, ¿qué hacemos con eso? Es a lo que voy. Marisol, por favor, adelante. Nada más, ahorita antes de opinar, ¿quién dijiste que tenemos tendencia a conducta adictiva? ¿Scarlett? Ann Lemke, la que les recomendé de Ya, Generación perdón, Dopamina. Ann ya, perdón, Lemke. perdón. ¿Ya Sí, te no, acordaste? Sí. sí, ya. Bueno, es que te escucho y de repente así como que me disperso pensando cosas, ¿no? Es, ya ves que nos dejaste ver la película de Trainspotting, entonces Ujú, yo vi que la podía ver de Prime Video, pero ahí me llevaba a otro sitio, pero como a mí me da miedo meterme así, dije, ay, no me vaya yo aquí a poner una suscripción que tenga que pagar 2 años y ni siquiera la vaya a usar, entonces no, ujú, pero vi una película en Netflix que ahorita la pusieron en número 1 y de hecho la recomienda alguna maestra ahí en Ismael, que es mi vecino gruñón o algo así, ujú, con ujú, Tom Hanks. Y él, bueno, tiene situaciones en su vida de sufrimiento, pero lo que más le marca es el sufrimiento de la muerte de su esposa. Entonces él se vuelve súper gruñón y cero contacto con los otros. Y bueno, obviamente es comedia reflexiva y eso, pero cuando hay un momento crucial en la película, cuando unos mejores amigos de él tienen un sufrimiento y no le dicen, y él se entera de que no le dicen, como que es ahí su despertar y se da cuenta de que por estar envuelto en su propio sufrimiento, no se dio cuenta del otro. Y es ujú, ahí esa parte de trascender cuando ayuda al otro. Entonces, ujú. yo la verdad recomendaría esa película porque está muy bonita, como que se me hace muy logoterapéutica y habla mucho del sentido de vida. Ujú, Y el domingo tuve la oportunidad de escuchar a una argentina, logoterapeuta, que me impresionó así, wow. Y había yo leído algo de ella, pero no sabía que era una persona tan mayor, Estela Hispano. ujú, Y de verdad se me hizo, yo dije, yo cuando sea grande, yo quiero ser como ella. Ella decía que a partir de los 60, es que ahorita tú dijiste a los 60, y ella ujú, dice que a los 60 años descubrió la logoterapia. Yo me imagino que tiene más de 80 años. Uh-huh. Y ella decía que a todas las experiencias hay que darle un significado. Y ella también hacía mucho referencia a este García Pinto, ujú, de su libro El Círculo de la Vejez, y como que habla de 6 etapas, de que esa parte de asombro, cuando nos pasan las cosas, en la negación, de hecho aquí lo apunté, el fastidio, la depresión, la aceptación, y la sexta me perdí, no supe cuál era la sexta, que lo voy a investigar, pero lo que tú ahorita nos comentas me hizo ujú, reflexionar mucho en esto que yo escuché el domingo de ella y que a su vez hacía referencia a García Pinto. ujú. Sí. Es que fíjate, yo creo que con esto que vamos poniendo sobre la mesa hoy, nos damos cuenta de que finalmente cada quien va andando su camino y que finalmente nosotros como personas que hemos elegido acompañar a otros, a aquellos que eligen un acompañamiento de esta naturaleza para poder ir acomodando su historia, pues tenemos que entender que cada quien va a acomodar aquello que quiera acomodar. Pero eso no nos exime de la responsabilidad de cada vez ir ampliando más nuestros horizontes para poder comprender mejor la experiencia que está teniendo el otro con respecto a su propia vida, ¿sí? O sea, a los 60 años, tal vez la confrontación con la misma limitación de la edad, si eso es lo que yo estoy atravesando, o de pronto el sentir que se me está yendo la vida, o a lo mejor atravesar un proceso de jubilación, o a lo mejor una separación, o un encuentro. Ujú.
pueden ser asuntos que nos revolucionen la vida y que justamente gracias a ese impacto que tuvo ese suceso, podamos nosotros entrar en un proceso de reconocimiento de aspectos que no habíamos podido ver hasta ese momento. Y creo que ahí es cuando Efrén también dice en este texto que leímos la importancia del sentido del momento y que conecto con esto que dices de Estela Espano, que es el sentido del momento es ir dotando de significado cada experiencia. En eso radica el sentido del momento. Que dotemos de experiencia, de significado nuestras experiencias más sutiles y que vayamos teniendo cada vez mayor capacidad para vivir en la observación de lo que nos ofrece el presente. ¿Sí? O sea, observar el presente nos da muchos elementos para entender lo que necesitamos aprender. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos con el pasado o con distraernos de lo que vivimos o con distraernos de ese dolor que nos marcó profundamente, que entonces, por querer evitar que eso nos vuelva a pasar en el futuro, nos olvidamos realmente de vivir en el presente. Y esta es la parte que acaba detonando mucho sufrimiento en las personas porque de alguna manera entran en estos círculos viciosos de comportamiento neurótico que en vez de que nos impulsen hacia adelante, ese es el tema de lo neurótico, nos van minando por dentro. Y a ver, una pregunta, quizás tú y Mayra, mamá, también escuché a otra logoterapeuta, ella es de Estados Unidos, que se llama Cynthia Wimberly, y ella hablaba mucho de la unicidad, y me hace pensar en esta parte de las adicciones, porque decía que cuando uno no se siente cómodo con su propia unicidad, se siente uno desafiado. Y no sé si cuando uno no se siente cómodo en esa unicidad, uno se ve envuelto hacia las adicciones. Pero ¿cómo sería no sentirse cómodo con su propia unicidad? ¿Tiene está relacionado con la autoestima? A ver, ¿tú qué opinas, Mayra? Adelante. Yo pienso que está relacionado con el amor propio. Ujú, ujú, Yo creo que la autoestima está en la psique y el amor propio está en el espíritu. O sea, el amor propio es algo que nos cuesta mucho trabajo reconocernos de que somos personas valiosas, porque somos únicas, somos personas creadoras, tenemos la capacidad de crear. Y todo eso a veces no lo reconocemos porque de alguna manera no nos lo reconocieron, pero la idea es como llegar al amor propio para realmente desde ahí tú poder valorarte tú y valorar a los demás. Mientras tú no te reconozcas como una persona valiosa, como una persona única, es muy difícil que tú reconozcas en los demás eso, ¿sí? Entonces creo que esta parte que dices tú, Marisol, es muy importante en tú sentirte único. ¿Y cómo puedo hacerle sentir único a una persona? Hablándole de sus valores. Lo que te hace ser único son tus valores, son tu vida, tu esencia, tu espíritu, que es muy diferente de los demás. Tu historia es muy diferente. Y eso es lo que te hace una persona valiosa. Todo este conjunto, este integrar toda la parte física, psicológica en el espíritu. Porque el espíritu es lo que nos integra, tanto el cuerpo como la psique, ¿sí? Pero el amor propio está en el espíritu y la otra que dijiste, como la La parte, autoestima. la autoestima está en la psique. Ujú, Yo creo que esa es como la diferencia que como terapeutas tenemos que tener muy clara. Cuando la persona realmente está en el amor propio o es realmente en la autoestima. ujú, Ujú. sí. Aquí yo en relación con lo que señalas, Marisol, yo, además de esta diferencia que marca Mayra, la incomodidad con la unicidad, a mí me cuesta trabajo entenderla, ¿sí?
porque no sé exactamente a qué se refiere. Desde mi perspectiva, más bien encontrarte con tu unicidad tendría que ser un proceso liberador, ¿sí? Porque está ligado con esto de realmente vivirte desde el amor propio, Ujú. ¿verdad? O sea, desde este amor propio en donde reconoces que, que a pesar de la vida que has vivido, a pesar de las experiencias que has decidido y que te han provocado una serie de consecuencias, tu vida te dignifica, ¿sí? Porque te fue regalada, porque te fue dada para que la experimentaras y la exploraras. Entonces, a mí me parece que si te sientes incómodo con tu unicidad, es como que más bien, ¿qué es lo que está entendiendo por unicidad? ¿Sí? Porque en realidad cuando uno se encuentra con su propia unicidad, o por lo menos yo hablo desde mi experiencia, pues es descubrir que nadie puede vivir por ti la vida que te fue dada. Puede ser aterrador, ¿sí? Porque entonces ya no te queda de otra más que hacerte cargo de lo que te tienes que hacer cargo. Y porque ya no puedes recargarte en los demás cómodamente para que ellos resuelvan por ti lo que a ti te toca resolver. Desde esa perspectiva, puede ser que sí resulte incómoda. Tal vez es desde donde podría entenderlo, ¿sí? Porque ya no te puedes quitar el protagonismo. Ya no puedes ser un personaje secundario en tu propia vida, ¿sí? Tú eres el protagonista. Eres el protagonista. Sí, y aquí hablaba de la unicidad como es un movimiento hacia la autotrascendencia y es un movimiento no ético. Sí, pero yo, sí y como era un evento, o sea, iban atrasados en tiempo, pues me dio pena preguntar, ¿no? O sea, que Claro. cómo entendía esa parte de que no se siente cómodo con la propia unicidad. Ujú. Y pero sí, o sea, era descubriendo la unicidad su exposición. Ajá. Ah, bueno, ahora, también es otra cosa que importante, ahora sí, descubriendo la unicidad, se me hace interesante el título de la ponencia, porque me da pistas, ¿sí? O sea, yo sí creo que la unicidad se descubre, que sí es un proceso de autodescubrimiento totalmente. Y la parte que puede resultar incómoda de ese proceso de autodescubrimiento es precisamente porque ya no le puedes echar la culpa a los demás de las elecciones que has hecho para poderte también descubrir. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Uno también va viviendo la vida que vive para poderse autodescubrir. Si no, entonces, ¿qué sentido tendría venir a ser heridos? En el proceso de aceptación y de sanación, nos vamos autodescubriendo a través de esas heridas. Vamos reconociendo el amor. Ujú. Y claro que sí, atravesar ese proceso sí puede resultar incómodo porque es tocar dolor y porque es justamente esa diferencia que estábamos señalando que estaba señalando Mayra de autoestima y de amor propio. O sea, si decimos que el proceso de desintoxicación en el adicto desbloquea la dimensión espiritual, quiere decir que entonces puede acceder poco a poco, pian pianito, a la experiencia de amor propio, Ujú. ¿sí? Y va a ir accediendo a esa experiencia de amor propio en la medida en la que vaya sanando su psique, porque el Ujú. espíritu no se enferma. Lo que está enfermo es la psique. La que desarrolla trastornos es la psique. Ujú. Porque desde ahí es desde donde elegimos la conducta, muchas veces desde la psique.
Entonces yo creo que desde ahí es desde donde probablemente a lo mejor ella hable de la incomodidad, ¿sí? Porque definitivamente se necesita tocar el dolor para ir descubriendo nuestra unicidad. Es irnos quitando todos estos ropajes de los que estábamos hablando hace rato en el caso de los adictos. Hay otra definición que a mí me gusta mucho de Fren en el caso, es que me agarró el frillito, en el caso de Fren, que me parece muy atinada para describir a veces lo que atrapa a las personas que desarrollan adicciones, es que son buscadores de sensaciones, ¿sí? Son personas que muchas veces son kinestésicas, o sea, experimentan mucho la vida a través de las sensaciones. Y ya ven que hablábamos al principio del módulo de las personas altamente sensibles. Muchas de las personas altamente sensibles a veces son buscadoras de sensaciones. Ujú. Y las sensaciones, debo decirlo así, pero las más fáciles a las que podemos acceder son a las inmediatas. Y las inmediatas están ligadas con los 5 sentidos, el gusto, ¿verdad? Y lo que altera la percepción o la sensación de bienestar. Esas son las sensaciones inmediatas, las que podemos producir a través del cuerpo. Pero cuando ya vamos profundizando en eso, podemos transformar ese hecho de ser buscadores de experiencias, buscadores de sensaciones, pero buscando sensaciones más complejas, místicas, ¿sí? De tener sensaciones ligadas con la presencia ignorada de Dios en nuestra vida. Se complejiza esa búsqueda, que esa es hacia donde tendría que orientarse si la persona con la que estamos tratando es buscadora de sensaciones, necesitamos orientarla hacia allá, hacia lo valioso, ¿sí? Justamente estás diciendo tú, hacia lo autotrascendente, que empiece a establecer una relación con algo mucho más grande que sí mismo, que puede ser a través de la naturaleza, a través de un voluntariado, a través de, ¿no? Y que Efrén también lo dice aquí, ¿verdad? El involucrarte con valores de creación, o sea, dar a través de tu experiencia y de tus aprendizajes, poder ofrecer y sentirte una persona que aporta a la sociedad. Fíjense qué importante es esto, porque finalmente, cuando vemos que la persona es capaz de reconocer que tiene algo que aportar a lo social y que eso le regresa una mirada de valor hacia sí misma, es porque ya está desarrollada su habilidad emocional de saber que tiene potencial para aportar y transformar su mundo. Y esa parte de la inteligencia emocional que desarrollamos, que es esa habilidad, es la que nos va ligando con el desarrollo de la inteligencia espiritual. Ujú. Cuando ya podemos realmente descubrir que estamos hechos para dar, pero de la misma forma también recibir, ¿verdad? O sea, me gusta mucho esta idea de cómo plantea el trabajo con los valores para este proceso de rehabilitación, ¿sí? Porque también necesitamos recibir. Por eso cuando digo, en el dar podemos recibir una mirada que nos haga conectar con lo valioso que hay dentro de nosotros, ya hubo ahí en la experiencia que estamos teniendo un círculo virtuoso en el dar y recibir, ¿sí? O sea, porque de alguna manera, a través de lo que hicimos, pudimos conectar con eso que hay dentro de nosotros, lo pudimos ver materializado a través de un gesto,
de un reconocimiento, y sobre todo si esa no era la búsqueda, ¿sí? Insisto, ¿verdad? Cuando es genuino el asunto, cuando hay un trabajo de humildad allí, cuando no estamos atacados por la aflicción de la soberbia. Bueno, entonces vamos viendo cómo nos vamos encaminando, ¿verdad? Por lo pronto, en estas sesiones del primer módulo, de ir viendo lo que hay detrás de las adicciones, de ir entendiendo la problemática, pero también cómo la vamos orientando hacia el tratamiento, ¿verdad? Y cómo podemos ir identificando distintas adicciones, distintas sustancias y efectos, y cómo a veces las sustancias y los efectos van ligados con lo que la persona busca satisfacer desde la voluntad de placer y la voluntad de poder, que eso también lo explica muy claramente Efrén, ¿verdad? En este textito que, aunque lo escribió hace 20 años, no deja de ser un texto desde mi punto de vista muy, muy claro en la forma en cómo integra a la logoterapia para realmente hacer válido este paquete de ayuda del que habla Elizabeth Lucas y que él ahí pues no le da ningún reconocimiento, ¿va? A lo mejor Y no ya nos... me dio mucha pena. Dije que en acá me voy a ver, pero me dan ganas. ¿Me puedes autografiar tu artículo? Ay, Marisol, pues aprovechas. Oye, se vale que uno quiera que te firme alguien a quien tú admiras. Y al Sí, final que ya es artista, ¿no? Además ya es sí. artista. Que es artista. El rincón de los errores. Sí. Ya es artista. Bueno, si no han visto de Fren Martínez, yo creo que ya la han de haber visto, pero hay una del Rincón de los Errores, en donde a él lo entrevistan y él habla justamente de toda la temática de su propia adicción, ¿sí? Y es interesante también escuchar cómo fue su proceso, ¿verdad? O Sí, sea, y cómo llega a lo que está hoy. sí, y fíjate que en este evento dijo algo que no ha dicho en otros, por ejemplo, en ese programa, como que siempre ha sido a lo mejor demasiado analítico, quisquilloso, porque decía, él estuvo en un anexo Ujú. y entonces decía, pero ¿cómo aquí te están gritando? ¿A poco eso te va a ayudar a que te rehabilites, no? O sea, como que cuestionaba mucho todo lo que, todo lo que él vivió en ese anexo, los gritos, los malos tratos y eso, ¿no? Y ya más adelante conoce un texto o una persona que de verdad no recuerdo el nombre, me acuerdo que era con G, y entonces hablaba como él lo que decía, se cuestionaba, lo cuestionó, o sea, tenía como o sea, no estaba tan loco lo que él pensaba, lo que Ujú. él cuestionaba, cuando se dio cuenta que sí, esos modos no son los más adecuados o los correctos como para ayudar a la recuperación. Ujú. Y aquí yo, para mí, dije, bueno, más adelante a lo mejor leeremos algo, porque habla mucho el del uso, el abuso, y la tercera creo que sí habla de la recuperación, ¿no? Cómo uno primero se engancha con el uso para ver qué es lo que siento, qué es lo que dices tú, pero después Ujú. hace uno un abuso de eso. Ujú. Ujú. Así es. Sí, es un abuso. Fíjate, esa es la parte interesante de poder ver la evolución de cómo se han ido diagnosticando las adicciones, ¿verdad? O sea, es ahora, en la época actual, en donde hay muchos más tratamientos para las adicciones, porque realmente es muy reciente su identificación como una problemática, ¿sí? O sea, estamos hablando de finales del siglo XIX y está muy ligado a temas psiquiátrico y médico, no psicoterapéutico. Todavía no nacía la psicoterapia. La psicoterapia nace después, mucho tiempo después, y nace pues en el periodo en entreguerras, a mediados del siglo XX, ¿sí? Y realmente empieza a partir de todos los planteamientos que empieza a hacer Freud, pero Freud finalmente no deja de tener una visión como psiquiatra, lo mismo que pasaba con Frankl.
¿verdad? O sea, también tienen una mirada psiquiátrica sobre las problemáticas. Y eso también les permite ver, por ejemplo, en el caso de Franklin, el valor de acompañar un tratamiento psiquiátrico con una psicoterapia. Y él propone la logoterapia, ¿verdad? Porque en el caso de problemáticas como las adicciones, hay casos en los que sí es muy necesaria la mirada psiquiátrica, ¿verdad? Y por eso es que es importante sí entender a veces cuál es la sustancia y el efecto que produce esa sustancia para entender el nivel de enganche que puede tener una persona y por lo mismo que sea adecuado el acompañamiento que se le brinda, sobre todo si tuvo una intervención de internamiento. ¿Sí? Porque casi siempre las personas que tienen un internamiento, o sea, está en un anexo, es un internamiento, es porque llegan a una crisis en el consumo, ¿sí? O a un acto delictivo producto de un consumo. Entonces, a partir de ahí es que se puede devenir a un tratamiento para entonces sí realmente poder reinstalar a la persona en su vida cotidiana, ¿verdad? Mari, adelante. Mayra, yo quisiera comentar algo. Conozco a un chico que estuvo internado una ocasión, bueno, dos. Y en la primera se escapó porque dice que siempre lo maltrataban, le gritaban Ujú, y que eso no era algo que le fuera a ayudar. En fin, estuvo ahí un mes y medio, algo así, se fue de ahí. Y volvió a regresar, sus familiares lo volvieron a regresar y se volvió a ir por lo mismo, porque dice que lejos de ayudarlos, los maltrataban tremendamente. Claro que era alguien que ya tenía experiencias muy serias, ¿no? Finalmente sus papás lo vuelven a llevar y en esta tercera ocasión lo ponen a cuidar a una persona, a un joven que se drogaba, que estaba muy mal. Y este chico murió en los brazos de mi amigo por ujú. una convulsión que tuvo y falleció. Y fue hasta entonces que mi amigo, pues, se quedó, digamos, ya Poco fondo. exacto, ya se quedó con la seria convicción de rehabilitarse, de recuperarse. Y bueno, es que me llamó mucho la atención, digamos, todo lo que tuvo que pasar, todo lo que él tuvo que experimentar para que finalmente la muerte de alguien fue quien lo condujo a su rehabilitación completa, porque actualmente él está bien. Ujú, así es, ¿sí? Cada quien tiene sus experiencias, ¿verdad? Por eso cuando hay recaídas, trabajaremos el tema de la recaída a profundidad, pero realmente, o sea, el proceso de cada persona es una joya y como tal debemos verlo. Y si hay tanto maltrato en el terreno de los adictos es porque es un tema que empiezan los psiquiátricos del siglo XIX y si ustedes hubieran visto cómo eran los tratamientos psiquiátricos, o sea, de locura. Por eso es que se vuelve Franklin una persona tan importante porque le regresa el espíritu a la psiquiatría, que se vuelva a sensibilizar al médico y que no pierda de vista que está tratando a un ser humano. Entonces eran entre los baños de agua fría, los electroshocks, las lobotomías, de esa misma forma se empezaron a tratar las adicciones, ¿sí? De esa misma forma, porque eran los tratamientos que se conocían en ese momento y porque cuando un adicto está en crisis, puede estar verdaderamente fuera de la realidad, totalmente, ¿sí? Y puede ser una persona que genera mucha tensión, ¿sí? Y que puede resultar hasta peligrosa en algunos casos. Entonces, se entiende por qué se les trataba así, porque no se tenía identificado cuál era el problema exactamente, sino que el comportamiento era de un loco. Y entonces, como tal, se trataba a las personas. Y claro,
finalmente es ahora cuando estamos sensibilizándonos mucho más con respecto al tema de las adicciones e insisto, también gracias a Alcohólicos Anónimos. Hay que reconocerle a Alcohólicos Anónimos lo que ha hecho, ¿verdad? También. Bueno, Mayra, por favor, adelante. Yo nada más quiero reconocer lo que dice Mari, que me parece importantísimo el ejemplo que nos dio, porque Sí. fíjate qué interesante es, porque cómo para que un adicto salga del problema necesita estar convencido. Ujú, Y lo que es muy, muy fuerte es para la familia, porque la familia está desesperada de verlos sufrir y de cómo te hacen sufrir, verlos cómo están, cómo padecen, toda esta parte. Y al ujú. final es un desgaste inútil, porque el adicto no va a cambiar hasta que él no tenga la conciencia de que tiene que hacer un cambio en su vida. Híjole, eso me parece como que muy interesante porque esto que dice Mari es ciertísimo. Hasta que Así no es. tocan fondo con algo, él con la muerte de su compañero tocó fondo. Hay otras personas que con un accidente, con una, que acaban en un hospital, en fin, cualquier otra cosa, ¿no? Pero a mí lo que me conmueve mucho de esto es decir, qué desgaste para los familiares con una persona así, la verdad. Porque dices, ¿cuánto tienes que sufrir emocionalmente hasta que no tienes la conciencia de decir, mientras no haga conciencia él y quiera cambiar, es inútil. Y, Así es. y cuánto dolor, también cuánto dolor se puede aguantar en los familiares, ¿no? Bueno, también en la persona enferma, ¿no? Pero Sí. adicta, pues. ¿Sí? No, Sí. no, es que es un sufridero, ¿sí? Es un Es un sufridero, sufridero, es un es un sufridero. sufridero. Es un sufridero donde hay temas de adicciones, es un sufridero, ¿sí? Es un sufridero porque hay una distorsión constante de la realidad, o sea, en eso radica la neurosis, ¿sí? Lo que pasa es que cuando hablamos del comportamiento neurótico, eh, creemos que solamente unos cuantos padecen el comportamiento neurótico. Y la verdad, la neurosis es una enfermedad mental que está muy normalizada y validada en ocasiones. Entonces se vuelve mucho más difícil a veces como trabajar ante lo que no queremos ver y lo tenemos totalmente integrado como si fuera normal, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces se vuelve complicado. Y definitivamente, como sucede con todos los pacientes, los adictos no van a ser una excepción, no van a ser una excepción. La gente no cambia si no es por convicción propia, ¿sí? Y el adicto no va a ser la excepción. Porque fíjense, yo ahorita lo pensaba, la parte fisiológica que se vuelve muy compleja en algunos casos es porque es cuando tienes comezón en el cuerpo. ¿Cómo le haces para no rascarte? Vas desarrollando estrategias para no rascarte y que se te haga el granote de mosco, ¿verdad? Te lo picas, te pones hielo, te lo rascas, le pones magnesia, ¿sí? Le das un golpe. O sea, estás buscando la forma de calmar esa picazón de alguna manera, pero está con toda tu atención está centrada en lograr liberar esa picazón, porque sabes que si te sigues rascando como te estás rascando, te va a salir sangre. Ujú. Lo mismo pasa con una adicción y entre más adictiva es la sustancia, más complejo es aprender a controlar la mente que empieza así como el piquete de mosco en la piel. Ay, ándale, vámonos, ándale. Tú puedes, tú lo vas a controlar, no pasa nada, qué rico. ¿Sí? Y empieza esa comezón interna. Entonces, también lo que la persona que desarrolla adicciones va desarrollando son recursos para ir transformando ese diálogo interno. Es mucho trabajo interno, ¿sí? Porque así como con la comezón, ellos tienen que aprender a dejar que todos esos pensamientos que regresan de forma obsesiva,
los, aprendan a liberarlos y a distraerse con otras cosas. Pero parte, el rasgo que tiene un comportamiento neurótico es que es obsesivo compulsivo. O sea, en eso radica precisamente la problemática, que entra la obsesión y la compulsión por hacerlo, la necesidad inmediata por hacerlo. ¿Sí? Como el que se rasca el grano, estás, "Ay", hasta que dices, ya, ¿sí? Bueno, ojalá así de fácil pudiera ser uno pegarse así, se te alborotaran los pensamientos y otra vez volvieran a caer, de tal forma que pudieras salir adelante, ¿no? Espantarte al pájaro. Bueno, pues hemos llegado hoy al final de nuestra sesión. No he podido localizar la película adecuada. Ahorita Marisol nos dejó una como de recomendación, voy a checarla, pero a mí me interesa mucho que podamos ver algo de adicciones en concreto. La película de Transpotting es una joya, pero nomás no la pude localizar y tampoco soy yo de meterme a, a plataformas que no conozco. Y Gaby, sí, adelante. Hay otra película de adicciones de Ujú. Michael Keaton, no sé si la vieron, de un producto que venden, de una medicina que se vuelve adicción, que se llama Sick. La mando al chat para que Sí, la... mándala por favor, Gaby. Ok. Y Buenísima la clase, me encantó. ay, no, gracias. Gracias a ustedes, chicas, ya mando la grabación y Muchas mándenme las gracias. películas. ¿Eh? Que tengan muy bonita noche, que Nos descansen. Nos vemos. vemos el Gracias. próximo lunes. Hasta Gracias. Buenas luego. noches. Buenas Bye, noches. bye. Bye.